El 30 de abril de 1966, el escritor, músico y ocultista Anton Szandor LaVey fundó en Estados Unidos la Iglesia de Satán, transformándose así en el padre del satanismo y en una verdadera celebridad que generó rechazo y simpatía a partes iguales. Es necesario aclarar que el llamado satanismo laveyano es una corriente filosófica atea que se apropia libremente de la ciencia, la psicología, la magia, la mitología e incluso elementos lúdicos para representar un sistema de creencias que apuntan al libre albedrío del hombre y la satisfacción de sus deseos. Es por esto que la Iglesia de Satán pone en duda la existencia de seres sobrenaturales como dioses, el dualismo del cuerpo y el alma o la vida después de la muerte. En pocas palabras, el satanista laveyano no cree en Satanás, sino en la libertad que la figura en sí representa. Y si bien se apoyan en la celebración de misas negras o el uso de símbolos oscuros, rechazan tajantemente actividades ritualistas ligadas al sacrificio de animales o seres humanos, como generalmente se piensa. Aún así, el nacimiento del satanismo despertó gran desconfianza en la sociedad norteamericana, sobre todo en los sectores más conservadores ligados al cristianismo. Y es que entre 1980 y 1990, las autoridades recibieron varias denuncias de supuestos grupos satánicos que secuestraban a menores de edad para abusar de ellos o bien asesinarlos en sangrientos rituales. Uno de los primeros casos documentados que despertó gran parte de este miedo colectivo sería el de Richard Caso, un adolescente que se convertiría en una suerte de ícono del afamado término pánico satánico. En 1969, una agrupación autodenominada como la familia Manson cometió una serie de brutales asesinatos. Si bien el líder de la secta, Charles Manson, atrajo la mirada internacional debido a su llamativa personalidad, había algo que para algunos resultaba todavía más preocupante. El hecho de que un grupo de jóvenes lo siguiera ciegamente y fueran capaces de matar por él parecía algo inconcebible. El 18 de noviembre de 1978, Jim Jones, líder y fundador de la secta El Templo del Pueblo, organizó un suicidio colectivo que terminó con su vida y la de casi 900 miembros, transformándose en una de las peores tragedias de la historia relacionadas a un culto religioso. A raíz de estos hechos, la sensación de inseguridad se instauró en la mente de los estadounidenses y todo lo que llevara la etiqueta de secta era comprendido como algo potencialmente peligroso. Poco antes, en 1973, se estrenó en los cines la película El Exorcista, la cual narra la historia de una posesión demoníaca supuestamente basada en hechos reales. Más allá de que se trata de un producto audiovisual de culto, produjo un impacto innegable en los espectadores de todo el mundo que incluso perdura a día de hoy. Al mismo tiempo, bandas musicales de la época como Iron Maiden, Judas Priest, AC/DC o Black Sabbath se sintieron atraídas por la imagen provocadora y contracultural del satanismo y no dudaron en utilizarla como estandarte. Fue entonces que los conceptos de música rock, sectas, demonios y satanismo cobraron una enorme popularidad entre los más jóvenes y fueron vinculados indefectiblemente. Poco a poco se irían sumando otras actividades cuestionadas por los sectores más conservadores, como el uso de tableros Ouija, el juego de mesa Calabozos y Dragones, y también los videojuegos, los cuales en teoría promovían la adoración satánica.
Sin embargo, a principios de los años 80, una serie de publicaciones relacionadas con el actuar de sectas satánicas comenzó a inquietar a todo el país. Desde víctimas de rituales de sangre y sacrificios humanos, hasta una guardería de California regentada por supuestas brujas que sometían a los niños a todo tipo de abusos sexuales. El fenómeno denominado como pánico satánico no solo afectó a Estados Unidos, sino que se extendería a nivel mundial. Gran parte de la población creía que tanto grupos marginales como magnates y políticos poderosos pertenecían a sectas satánicas en donde se abusaba de menores, se cometían secuestros y también asesinatos en nombre de Satanás. Se realizaron miles de denuncias de supuestas sectas satánicas operativas en todo el país, y aunque muy pocas pudieron ser vinculadas a delitos graves, los medios de comunicación se encargaron de propagar el terror. Es en este contexto que el 4 de julio de 1984, un par de agentes se presentaron en el bosque de Astaquea, en la ciudad de Northport, ubicada en el condado de Suffolk, Nueva York. 3 días antes, el 1 de julio, habían recibido una llamada anónima, en donde una chica afirmó que varios amigos le contaron que vieron un cadáver en dicho bosque. La policía no tenía ninguna denuncia de persona desaparecida y por ende no acudieron de inmediato, pero cuando comenzaron a registrar el área, el olor a descomposición los alertó y solicitaron refuerzos. Pocas horas más tarde, y gracias a los perros de búsqueda, los oficiales pudieron dar con una tumba poco profunda que estaba cubierta con hojas y ramas. En su interior se encontró el cuerpo de un joven que aparentemente había muerto de varias heridas con un arma cortopunzante. La víctima sería identificada como Gary Lowers, de 17 años. La autopsia confirmó que había fallecido casi un mes antes y que recibió más de 30 puñaladas en el pecho, el abdomen, la cara y los ojos. Lowers era un chico que abusaba del consumo de drogas, era traficante, tenía deudas y solía ausentarse de casa, por lo que su familia asumió que se había marchado y jamás sospechó que estaba muerto. Aunque el crimen tomó por sorpresa a la policía, muchos de los habitantes de Northport habían escuchado rumores al respecto durante semanas. Se decía que alguien había sido asesinado en las inmediaciones del bosque de Astaquea en un ritual satánico, y que incluso algunos chicos vieron el cadáver, pero ninguno realizó la denuncia hasta que se recibió la llamada anónima el 1 de julio. El principal implicado parecía ser un joven de 17 años llamado Richard Caso. Caso, apodado el Rey del Ácido debido a su afición a las drogas alucinógenas, también era conocido por su obsesión con el satanismo. Según algunos testimonios, Caso afirmó haber matado a una persona y guió a varios chicos hasta el bosque para enseñarles el cadáver. Se jactaba abiertamente de haberlo sacrificado en nombre de Satanás y no mostró arrepentimiento alguno. Quienes pudieron presenciar la escena decidieron no realizar la denuncia por varios motivos. Algunos pensaban que Caso solo buscaba llamar la atención y que el cuerpo podía pertenecer a un desafortunado vagabundo que había muerto en mitad del bosque, mientras que otros se sintieron intimidados por las supuestas conexiones con grupos satánicos por parte de Caso y prefirieron no delatarlo. Junto al nombre de Richard Caso, también salieron a la palestra los de Jimmy Troiano y Albert Quiñones, un par de amigos que supuestamente estaban involucrados en el crimen. Los 3 jóvenes serían detenidos por la policía al día siguiente. Caso reconoció haber asesinado a Lowers tras una disputa en mitad del bosque mientras consumían drogas. También afirmó que mientras lo apuñalaba, le gritó:
di que amas a Satanás. Fue justamente esta particular frase la que apareció en todos los noticieros del país, despertando verdadero pavor. Para aquel entonces el pánico satánico se basaba en prejuicios e historias que resultaban exageradas y poco creíbles, pero esto era completamente distinto. Se trataba de un crimen real perpetrado por un joven de 17 años que no ocultaba su devoción por el satanismo. Las imágenes de Richard Caso tras su detención fueron ampliamente difundidas y generaron gran impacto. En ellas se podía ver a un chico de cabello ondulado, con una camiseta de AC/DC y ojos desorbitados, intentando asustar a los camarógrafos con un grito gutural. Richard Alan Caso, también conocido como Ricky, nació el 29 de marzo de 1967 en el condado de Suffolk, Nueva York. Era hijo de una familia de clase media y tuvo una infancia relativamente normal. Sin embargo, al entrar en la preadolescencia, su comportamiento cambiaría radicalmente. Tenía un temperamento difícil y discutía constantemente con sus compañeros y profesores. Rechazaba las figuras de autoridad, no le gustaba estudiar y comenzó a faltar a la escuela para deambular por las calles en busca de diversión, la cual consistía en visitar los salones de videojuegos, embriagarse y consumir drogas con otros jóvenes en los suburbios de Northport. Al poco tiempo Caso desarrolló un grave problema de adicción y consumía enormes cantidades de marihuana, LSD, PCP y hachís. La relación con sus padres no tardó en deteriorarse y muchas veces prefirió pasar la noche en el bosque, al interior de vehículos abandonados o en casas de conocidos, antes que con su propia familia. Con solo 16 años se ganó el apodo del Rey del Ácido por su predilección por el LSD y porque él mismo se convirtió en traficante. Caso, al igual que millones de jóvenes de la época, comenzó a sentirse interesado por la música, en especial por aquellas bandas de heavy metal con simbología o letras que hacían referencia al satanismo. Agrupaciones como AC/DC, Judas Priest o Black Sabbath parecían ser sus favoritas y no le resultó difícil encontrar amistades con gustos afines. Al poco tiempo abandonó la escuela y se unió a una secta satánica llamada los Caballeros del Círculo Negro, un grupo de jóvenes vagabundos que pasaba el rato bebiendo alcohol y consumiendo drogas alucinógenas, además de realizar todo tipo de actos vandálicos en los cementerios locales. El mismo Caso afirmaba haber visitado la infame casa de Amityville para realizar una misa negra junto a otros miembros de la secta. Sus padres estaban preocupados por su adicción a las drogas y su errático comportamiento y decidieron internarlo en un hospital psiquiátrico. Aunque en un comienzo reconoció ser un adorador de Satanás ante los especialistas, de alguna forma consiguió persuadirlos y se comprometió a regresar a la escuela y abandonar el satanismo. Pero pocas semanas después de ser dado de alta, sería detenido por la policía tras profanar un cementerio y robar un cráneo y una mano humana. Volvería a ser ingresado a una ala psiquiátrica a los pocos meses. Sin embargo, los psiquiatras no consideraron que padeciera ninguna enfermedad o trastorno mental y solo fue catalogado como un joven asocial. Caso era un chico carismático, aunque también podía ser muy intimidante. Muchos de sus amigos y conocidos le tenían respeto, a excepción de Gary Lowers. Lowers, al igual que Caso, se dedicaba al tráfico de drogas y siempre estaba metido en problemas.
Por lo visto, en cierto momento le robó 10 dosis de PCP a Caso cuando éste estaba intoxicado en una fiesta, lo que trajo como consecuencia una enorme rivalidad. Lowers trató de disculparse y le devolvió la mitad de la mercancía, además de comprometerse a pagar $50 por el resto que ya había vendido, pero Caso estaba furioso. De hecho, llegó a golpearlo en 4 ocasiones para que saldara su cuenta, hasta que finalmente lo hizo. La noche del 19 de junio de 1984, un grupo de varios jóvenes se internó en el bosque de Astaquea para encender una fogata y consumir drogas. Con el pasar de las horas, en el lugar solo quedaron Jimmy Troiano, Albert Quiñones, Gary Lowers y Richard Caso. En cierto momento, estos dos últimos comenzaron a discutir hasta que Caso se abalanzó sobre Lowers y le mordió el cuello. Posteriormente sacó una navaja y lo apuñaló varias veces en el pecho y el rostro, para luego exigirle que dijera que amaba a Satanás. Cuando la víctima se negó y afirmó que solo amaba a su madre, Caso volvió a atacarlo con el cuchillo en el rostro y el cuello, hasta que finalmente falleció. Según el primer testimonio entregado por Albert Quiñones, Jimmy Troiano habría ayudado a inmovilizar a Lowers, pero luego se retractó. Lo cierto es que aquella noche, tanto los testigos como el mismo asesino consumieron altas dosis de LSD y PCP, por lo que no recordaban cómo había sucedido todo exactamente. Aunque los 3 chicos se habían comprometido a no contar nada de lo ocurrido, el mismo Caso se encargó de difundir el rumor de que había matado a alguien en un ritual satánico y que incluso escuchó el graznar de un cuervo justo después de apuñalar a la víctima, lo que interpretó como una señal de aprobación por parte de Satanás. Se sentía orgulloso de lo que había hecho y no tenía miedo a demostrar que lo que decía era cierto. En las siguientes semanas llevó a varios curiosos a observar el cadáver mientras comenzaba a descomponerse, pero nadie se atrevió a denunciarlo a la policía. Poco antes de que el cuerpo fuese descubierto, decidió enterrarlo en una tumba poco profunda con la ayuda de Jimmy Troiano, y posteriormente intentaron huir a California, aunque no llegaron demasiado lejos y regresaron a Northport solo para ser arrestados. El hecho de que Caso afirmara que apuñalar hasta la muerte a la víctima fue parte de un ritual satánico provocó un enorme impacto en la comunidad. Se habían difundido bastantes noticias relacionadas a sectas satánicas y sacrificios humanos, y este caso parecía despejar todas las dudas al respecto. Aún así, algunos investigadores creían que podían existir otros motivos detrás de semejante crimen, como por ejemplo la rivalidad entre ambos chicos, pero el 7 de julio, 2 días después de ser encarcelado, Richard Caso se ahorcó en su celda con los cordones de sus zapatos. No entregaría otra versión de los hechos más que la inicial. Por su parte, Albert Quiñones había conseguido inmunidad al ayudar en la investigación y se decidió a acusar a Jimmy Troiano de asesinato en segundo grado, pero los testimonios de ambos resultaron cuestionables. Se pudo probar que el día del crimen consumieron al menos 10 dosis de LSD y varias bolsas de polvo de ángel, sin ninguna prueba concreta que lo vinculara al asesinato de Gary Lowers, y en vista de que Caso confesó el crimen antes de quitarse la vida, Troiano finalmente sería declarado no culpable en abril de 1985. Tras su muerte, Richard Caso se transformó en una especie de celebridad macabra a nivel nacional.
Cientos de ciudadanos de Northport salieron a las calles para borrar todos los indicios de actividad satánica, como grafitis y dibujos que decoraban algunos lugares públicos. El pánico satánico había comenzado poco antes en los Estados Unidos, pero este brutal crimen parece haberle otorgado todavía más credibilidad. Aún así, no sería el único. En 1985, un joven de 18 años llamado Sean Sellers fue acusado de asesinar a tiros a su madre, su padrastro y al empleado de una tienda en Oklahoma. Según Sellers, practicaba el satanismo y fue víctima de una posesión demoníaca en el momento de cometer los crímenes. En 1987, 3 adolescentes de Missouri, identificados como James Hardy, Ronald Clements y Pete Rowland, asesinaron con un bate de béisbol a Steven Newberry, uno de sus compañeros de clase. Según sus propias declaraciones, lo hicieron para obtener poderes satánicos. En 1988, un chico de Nueva Jersey llamado Thomas Sullivan Jr., de 14 años de edad, apuñaló a su madre hasta matarla, para luego incendiar la vivienda y quitarse la vida cortándose la garganta. La policía encontraría una nota suicida dejada por el menor, en donde hacía constantes referencias al satanismo y parecía estar obsesionado con el tema. Ese mismo año, en la ciudad de Kansas, sería atrapado el asesino en serie Robert Berdella, quien también poseía varios artículos relacionados con el ocultismo, la hechicería y el satanismo. Cientos de publicaciones y programas televisivos como 2020, The Devil Worshippers de 1985 o el especial de Geraldo de 1988, Devil Worship Exposing Satan's Underground, no hicieron más que propagar el terror en la población vinculando al satanismo con este tipo de crímenes, pero el trasfondo siempre suele ser más complejo. Si únicamente nos centramos en la historia de Richard Caso, queda en evidencia que se trataba de un desadaptado social que a lo largo de su corta vida abusó de todo tipo de drogas alucinógenas. Estuvo 2 veces ingresado en un hospital psiquiátrico, en donde los especialistas fueron incapaces de diagnosticarlo con algún trastorno o enfermedad mental. Incluso se le catalogó como un paciente inofensivo. Por lo visto, sus padres tampoco le prestaron demasiado apoyo, considerando que pasó varias noches durmiendo en casas ajenas, vehículos abandonados e incluso los bosques de Northport. Para algunos, culpar a Satanás, la música metal, las películas de terror, los juegos de mesa y los videojuegos parece ser mucho más conveniente. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.